Realmente Dios vino a nuestras vidas en un día muy especial, ¿verdad? Vamos a orar antes de comenzar el servicio. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, Señor. Y como dice esta alabanza, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú viniste realmente en un día muy especial para nosotros, para nuestras vidas, Señor. Agradecidos estamos, Señor, contigo, Señor, porque fue algo grande lo que hiciste tú, Señor, dando a tu Hijo, Señor, sin merecerlo nosotros. Solamente tú, Señor, mereces alabanza, mereces gloria, Señor. Nadie más, Señor. Por eso venimos aquí en este momento a adorarte, a rendirte alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Todo eso te lo decimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar la serie de Siguiendo al Rey, pero con un tema diferente, ¿verdad? Vamos a ver precisamente el tema de Marcos, del 12 al 41, del 41 al 44. Pero antes de eso yo quisiera hacerle una pregunta, y es referente precisamente de cómo nosotros adoramos a Dios con nuestras ofrendas, ¿verdad? Y es el tema que vamos a ver ahora. Y la pregunta que yo haría sería, si alguien te pide que le apoyes económicamente para una verdadera causa noble, la pregunta sería, ¿lo haces con obligación? ¿Te sientes obligado? ¿Lo haces porque sientes que alguien te está mirando y sientes realmente pena de decir que no? O tal vez por el qué dirán y das tu ofrenda, ¿verdad? O lo haces por el simple hecho de que te nació en el corazón, y muchas veces nosotros lo hacemos de esa manera porque nos nace el corazón de ayudar a cierta causa noble, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado cuando van a los supermercados, que les ha tocado ver cuando vamos a comprar y a la hora de pagar se pide realmente un apoyo económicamente. No sé si a alguno les ha sucedido. Tal vez sí, tal vez no. Sí, ¿verdad? Les piden económicamente para ciertos centros de beneficencia, y dice que donde la persona que está al frente con cierta amabilidad realmente nos pide la participación. Incluso nos dan un pequeño cartoncito, ¿verdad? Donde se escribe tu nombre y se pone la cantidad de tu aportación y va y se exhibe en alguna pared de dicho supermercado. No sé si se han dado cuenta de eso. Algunos sienten pena decir que no y por eso lo hacemos. Pena, dice, por pena las personas que nos lo piden, por pena la persona que está al frente de nosotros, y dudamos realmente a veces por un momento, y es normal que dudemos el dar, ¿verdad? Que tenemos nosotros que ver a dónde va nuestro dinero, ser buenos administradores. Y lo pensamos y damos cierta cantidad porque dudamos si nuestro dinero será bien invertido. Un buen dinero invertido realmente no nos pesaría si va a cierto lugar que nosotros podemos ayudar. Otro toma la acción de inmediata y dicen simplemente que no están realmente interesados en participar. Tal vez los cartoncitos que se exhiben en la pared en forma de corazón con los nombres y las cantidades anotadas nos animan a dar a nosotros también. Y nos animan a dar cierta cantidad, y posiblemente llegamos a superar muchas de esas, las que están exhibidas ahí. Pero algunos que no lo hacen por ninguna de las razones arriba mencionadas, lo hacen sin ser forzados, sin sentirse obligados, lo hacen de buena gana y lo hacen con gusto, pero sobre todo con intención y por amor a esa causa. Y realmente muchas veces se niegan realmente a ser exhibidos por alguna razón. Y es normal. Ahora, yo con esto no estoy incitando o invitando a la gente que done en esos lugares. Cada quien en su corazón tiene que ponerlo a ayudar. Y eso es de lo que se trata, de lo que estamos hablando el día de hoy. Nomás quise poner este ejemplo. Y en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, realmente lo puse este ejemplo porque está sucediendo más o menos algo parecido. Y en el libro de Marcos, no sé, vamos a verlo aquí, en el libro de Marcos 12, 41 al 44, dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y dice que muchos ricos echaban mucho. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante.
Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, es lo que dice el pasaje. En este pasaje, Jesús quería dar a sus discípulos realmente lo que él quería, la intención de darles una lección sobre las ofrendas. Jesús no menciona las cantidades que debían de dar, sino la actitud de cómo se debería de dar, de ofrecer. Este pasaje en algunas iglesias realmente utilizan este mensaje para manipular a la gente y hacerlos que den donaciones en la iglesia. Nosotros no la intención de hacer esto, sino más bien la intención de Jesús era cómo se debería dar la ofrenda. Y más bien esas iglesias y más de la prosperidad lo usan para manipular a esa gente. Ahora, ¿por qué para Jesús era muy importante este mensaje? Si nos vamos nosotros al contexto de este pasaje, en Marcos 12 de 38 al 40, el hermano Manny la semana pasada precisamente estuvo hablando sobre esto y no habló estaba hablando de la religiosidad de los escribas, donde Jesús les enseñaba a sus discípulos cuál era el comportamiento de los escribas, que la verdad eran unos personajes nada agradables, que realmente su religiosidad no les permitía realmente hacerlo de corazón lo que tenían que estar haciendo. Jesús les describe totalmente y tal como son los escribas en el versículo 38, que dice: Jesús decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones de la plaza. Les gustaba sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y en el 40 dice que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibían mayor condenación, es lo que nos está diciendo el pasaje. Y realmente los escribas lo que tenían cuando Jesús les estaba diciendo la lección, los estaba adoctrinando a los escribas, dice que gustaban de usar grandes ropas. En aquel entonces esos personajes usaban unas ropas muy elegantes, de telas muy finas, y traían unos anillos muy grandes, traían sus cadenas de oro, traían sus morrales llenos de dinero y andaban en las plazas, y precisamente lo que ellos querían era ser bien vistos, que la gente les rindiera pleitesía, les hiciera caravanas, y eso era todo lo que ellos querían sobre eso. Y por eso dice, Jesús les decía que se guardaran de ellos, que tuvieran cuidados de andar con esas personas, de arrimarse con ellos, porque eso es lo que les gustaba hacer en las plazas. En el versículo 39 dice que gustaban de sentarse en las primeras sillas de la sinagoga. De la sinagoga, no aquí en la iglesia. En las iglesias pueden pasar aquí al frente, pero parece que a nadie le gusta pasar al frente, ¿eh? Siempre les gusta sentarse en la parte de atrás. Yo sí me siento acá adelante porque yo ya no veo. Yo más bien por eso lo hago. Pero anteriormente también a mí me gustaba sentarme en la parte de atrás, pero ahora no, ya ahora lo hago acá al frente. Así de que yo los invito a pasar aquí al frente. Y dice que también, gustaban de sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos de las cenas. Quiere decir que estas personas, ¿qué es lo que hacían? Los invitaban a una fiesta, los invitaban a una cena, y ¿qué es lo que hacían ellos? Sentarse al frente con los que los invitaban, con los anfitriones. ¿Para qué? Para presumir que ellos eran bienvenidos, que ellos gozaban de ciertos privilegios, y esa era la razón por qué ellos lo hacían. Y igual en las sinagogas lo hacían lo mismo, de sentarse al frente, de decir, y pasaban por en medio de la sinagoga para que toda la gente al mismo tiempo los estuviera viendo. Esa era la intención de ellos, eso era lo que ellos tenían en el corazón de ser así. Y estos, dice Jesús, devoraban a las casas de las viudas y por pretexto, dice, hacen largas oraciones. Cuando habla de devorar las casas de las viudas, realmente se refiere a que ellos engañaban a esas pobres mujeres y les robaban lo poco que tenían. Entonces dice que por pretexto hacían largas oraciones. ¿Por qué razón?
Lo hacían con la razón de que para que la gente los viera y dijeran, oh, vaya, mira qué divinidad tiene este hombre, de ser vistos, de engañar a la gente, ¿verdad? En su corazón. Y dice Jesús, pero estos recibirán mayor condenación. Y es por eso que en Mateo capítulo 23, no lo tenemos en la pantalla, Jesús les dijo, hipócritas. En 8 ocasiones se los dijo, y en el versículo 27 Jesús les dice, hipócritas son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de toda inmundicia. O sea, ellos vestían ropas elegantes, se miraban muy bien, pero por dentro del corazón ¿cómo estaban? Esa era la razón que Jesús por eso los criticaba, y esa es la razón por lo que estamos viendo en este pasaje, viendo el contexto del por qué Jesús estaba diciendo. Pero sí dice que después de haber acusado a los escribas, Jesús se va directamente al templo, y cuando Jesús entra y dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y si vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Prácticamente esta mujer se quedó sin nada. En el templo de Jerusalén, durante la época de Jesús, realmente había 13 arcas del tesoro. Dice que estaban ubicadas en cierta área del templo, y estas cajas estaban en forma más o menos de una trompeta, y en su parte en la parte de arriba por donde se echaba el dinero era estrecha, pero en la parte superior, en la de abajo, realmente era ancha. Y se utilizaban para recibir diferentes ofrendas, contribuciones de las personas, y cada una era destinada a un propósito específico de ofrenda o dinero. Se hacían ofrendas, también se recibían semillas, cosas para alimentación, pero todo ese dinero iba precisamente para el mantenimiento del templo. Estas arcas formaban la tesorería del templo, que servía para su mantenimiento y sus servicios. Pero mucha atención, este dinero realmente no era para el sustento de los pobres. Y dice también que muchos ricos daban grandes sumas de dinero en los cofres de donaciones, pero daban dinero realmente de lo que les sobraba. Esto es decir, de su abundancia, pero para ellos no representaba realmente un sacrificio, porque era algo que ellos tenían de más. Lo hacían ostentosamente, solamente para ser vistos, y probablemente eran monedas de un bajo valor de aquella pobreza, de aquella época, perdón. Dice que después vino una viuda pobre y dice que echó 2 blancas. Esto es lo que nosotros podemos ver, que eran 2 blancas, esa moneda redondita. Pero dice que esas 2 blancas, el valor precisamente era de un cuadrante. Pero esas monedas de cobre eran conocidas como leptón o blancas, siendo del valor monetario más bajo de aquella época. Y eso es más o menos lo que tenemos, es una lepta, viene siendo esta. Esta viene siendo la lepta. Jesús, queriendo dar una lección a sus discípulos, les llama y les dice, miren, esta mujer, siendo una mujer viuda, siendo una mujer pobre, echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús enseña a sus discípulos que esta mujer dio más de todo que todos los ricos, porque ellos habían dado de lo que les sobraba, mientras que ella en su extrema pobreza dio todo lo que tenía para vivir. O sea, realmente la mujer se quedó en la calle, prácticamente, ella vivía en la calle. En esos tiempos ser pobre, viuda, y más siendo una mujer, significaba ser una persona indigente, vivir en la calle. No había servicios sociales como hoy los tenemos, que realmente no es una crítica a los servicios sociales, que realmente para eso son, se pagan impuestos
Y realmente para eso son. Hoy se tienen que el welfare, se tienen estampillas de comida, hay bancos de alimento. En aquel entonces no. La mujer no era muy privilegiada en aquel entonces como hoy lo podemos ver. Pero aún en estos tiempos, en aquellos lugares, todavía se ve que la mujer realmente tiene un poco valor. En esos tiempos las mujeres dependían totalmente de los maridos, realmente de lo que ellos tenían, de eso era su forma de vivir. Y si la mujer enviudaba y sus maridos no dejaban nada de herencia, realmente ellos corrían con una suerte porque él podía, tenían un hijo, podían tener hijos mayores y corrían con suerte porque el hijo las podía recoger realmente. Y ellos le podían dar el sustento diario. Y si no tenían hijos y el marido las dejaba un poco de dinero, eran víctimas precisamente de esos escribas, donde realmente dicen que Jesús les dice, cuídense de los escribas que devoran las casas de las viudas. Ellos realmente de lo poco que les quedaba, ellos se aprovechaban de ellas, les robaban todo y las dejaban en la calle. Es decir, esos hombres se aprovechaban de esas mujeres y les robaban lo poco que el marido les había dejado. La Biblia en realidad no dice que esta mujer pasó por esa situación de haber sido robada, y no lo puedo decir porque realmente no lo dice, pero con toda probabilidad esta mujer corrió con esa suerte de haber sido robada, porque realmente los escribas es lo que hacían. En cuanto miraban una mujer que enviudaba, es a lo que iban, a engañarlas, a robarles. Para los discípulos pudo haber sido difícil de creer que una viuda siendo pobre pudo haber dado más con tan solo depositar 2 monedas. En proporción con los ricos que dieron grandes cantidades, que realmente ellos llevaban sacos de dinero realmente y ellos depositaban ese dinero ahí. Y posiblemente para algunos de nosotros también puede ser algo imposible que ella había dado de más. Jesús les dice, todos echaron de lo que sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Jesús realmente lo que hizo con esta mujer es llenarla de elogios. Se quedó sin nada, dio su vida, perdón, no le importó morir. Tal vez pudiera haber comprado un poco de pan con ese dinero, pero prefirió sacrificarlo, dice, todo, para cumplir con las ofrendas. Los elogios para esta mujer de parte de Jesús son más bien la actitud y la sinceridad y el corazón que hay en una ofrenda que es más importante que cualquier cantidad de dinero. Esa era para Jesús la importancia, la sinceridad del corazón de esta mujer y su actitud. Vamos a ver, en la conclusión vamos a ver el corazón generoso en la obra de Dios de esta mujer. Realmente el corazón generoso en la obra de Dios realmente viene siendo una bendición que nosotros podemos recibir. Pero lógicamente nosotros no debemos de bendecir. Nosotros podemos bendecir, pero no esperemos bendecir para recibir bendición. Ese no es el propósito de nosotros bendecir a alguien. Y Jesús dice que se quedó sorprendido de cómo esta mujer entregó todo lo que tenía, a tal punto que Jesús la llenó de elogios porque entregó todo su sustento, sabiendo que era todo lo que tenía, y posiblemente lo había pedido ella para comer anteriormente. Como ella era indigente, vivía en la calle, muy probablemente ella había pedido ese dinero y alguien se lo había dado, y posiblemente con ese dinero hubiera podido comprar un poco de pan, pero ella realmente mejor decidió darlo a la obra de Dios. Esta mujer dio a Dios por agradecimiento, aún en la pobreza en que estaba padeciendo. Ella no le importó morir, ella se entregó todo. La generosidad es un acto de amor hacia Dios y hacia los demás, con una disposición que nace en nuestro interior para dar libremente de todo lo que uno tiene.
Ya sea dinero, puede ser tiempo, puede ser talentos, con una respuesta de amor buscando vivir una vida plena de servicio al que fuimos llamados. Y realmente, hermanos, no es necesario realmente decir que vamos a donar todo nuestro dinero. No, Dios no estaba buscando esa parte, sino que lo que nosotros demos, ya sea nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos en ayudar a alguien, ayudar aquí en la iglesia, realmente es lo que Dios es lo que estaba buscando y lo que estaba viendo de esta mujer. En 2 Corintios 9:12 dice que estas acciones llegan a suplir lo que a los santos les falta y que en muchas de nuestras ocasiones son en agradecimiento a Dios, y al final de cuentas nosotros lo que estamos haciendo es glorificar su nombre. Y esa es la parte importante que nosotros debemos tomar cuando damos una donación o ayudamos. Realmente glorificar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Una más dice que la viuda dio su ofrenda con una actitud realmente correcta. Jesús dice que llamó a la mujer pobre, desposeída y que estaba en peligro de muerte, porque las 2 monedas era todo su sustento. Jesús sabía que la mujer lo había hecho realmente con libertad. O sea, no se sintió obligada realmente para dar, sino que sintió esa libertad de ella dar todo lo que tenía. Y por eso Jesús vio la generosidad de esta mujer, que a pesar de estar desamparada mostró una fidelidad muy grande. Para los discípulos pudo haber sido poco lo que había dado a comparación de la fortuna que dieron los ricos. Pero lo que para unos puede ser poco, para otros puede ser una fortuna. Y debemos tomar en cuenta esto. Tal vez para nosotros $10, $20 pudiera ser poco. Poco dinero. Nosotros pudiéramos donar a algún lugar de beneficencia. Pero fíjense bien, para algunos lugares puede servir de alimento para una buena cantidad de niños. Veamos qué pasa en África. ¿Cuántos lugares en África los niños pasan hambre? Y a veces nos piden donaciones. Las mismas iglesias aquí nosotros podemos estar apoyando a un lugar de esos. Puede ser poco dinero para nosotros, $20. Pero para otros lugares sirve de mucho para alimentar a niños. Otra de las cosas puede ser para llevar agua a los lugares donde que tanta falta hace. En la iglesia donde yo estaba en Bellflower, que viene siendo hermana de esta iglesia de cualquier manera, había esas misiones donde hay un grupo que vive precisamente en el sur de África, y ellos lo que hacen es abrir pozos, porque hay lugares donde no tienen agua. Lo que pasa que ahí el agua que ellos beben realmente son de charcas, donde los animales de la selva van y toman ahí, pero se ensucian. Entonces toda esa agua tiene muchas amibas, tiene muchos microbios, y realmente los niños se estaban enfermando y estaban muriendo. Entonces es una acción muy noble lo que se está haciendo en ese lugar. Entonces por eso digo que la generosidad de la persona, que donde nosotros podemos decir dar $20 que es poco, para esos lugares realmente es una muy buena cantidad. Incluso para pagar el sustento de las misiones, de las personas que están allá. Muchos de ellos a veces no tienen un sueldo. Muchas veces nomás ellos lo hacen para comer. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, y podemos ver a la viuda que eso fue lo que hizo. Dar lo poco que tenía, y lo dio todo, pero lo dio de corazón. La actitud correcta para dar tu ofrenda es con un corazón alegre, de buena voluntad y de forma voluntaria. Debe de ser una decisión personal, sin presión, sin obligación, y debemos verlo como realmente una oportunidad de inversión y una forma de participar en la obra de Dios. 2 Corintios 9:17 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Número 3, la ofrenda de la viuda fue por amor a Dios realmente. La mujer estaba dando todo su sustento por obediencia a Dios. Ella no dudó ni un instante en entregarse totalmente, incluyendo su vida. Ella no fue forzada, ella lo dio por amor a Dios. Dice que los ricos echaban grandes cantidades de monedas de cobre, pero realmente parecía que realmente parecía un espectáculo cómo lo hacían y cómo sonaban las monedas en el arca, porque la parte de arriba donde dice que era como una trompeta, realmente era de metal y sonaban esas monedas. Y dice que parecía un espectáculo grande de generosidad, pero ella llega, una mujer pobre, sumamente pobre, indigente, con 2 monedas de cobre que realmente a nadie impresionó con su ofrenda, pero a Jesús sí lo impresionó. Fue por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: vengan aquí, vean esta viuda, aquí les tengo una gran lección. Ella ha echado todo lo que tenía, mientras estos, siendo muy ricos, echan lo que les sobra. Ella estaba echando mucho más que los demás, pero proporcionalmente realmente era casi nada, casi no estaba echando nada. El dar es muy importante para nosotros y deberíamos tomarlo muy en serio, porque esto prueba la sinceridad de nuestro amor a Dios y los demás, pero también nos conduce a la obediencia y experimentar el amor de Dios como lo hizo esta persona, como hizo la viuda. Y sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, a nosotros no nos pertenece nada, todo lo que tenemos le pertenece, es más, nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Porque realmente toda la riqueza material debemos verla como un instrumento que Dios nos da para apartar para su obra, y eso lo entendió muy bien esta viuda pobre. Por eso es que ella dio todo lo que tenía a pesar de su pobreza en la que ella se encontraba. A ella no le importó. Ella lo entendió perfectamente, que todo lo que tenía, más su vida le pertenecía, por eso lo dio también su vida. Número 4, la viuda tuvo fe en las provisiones de Dios. Dice que ella de su pobreza dio todo lo que tenía, incluyendo el sustento, es decir, no le quedó absolutamente nada, solo esperar a morir de hambre, en aquellos tiempos la mujer, como les dije, en esas condiciones valía poco menos que nada. Y vuelvo a repetir, todavía en estos lugares la mujer es tratada así, en esos lugares. Y ella esperaba morir de hambre, porque en aquellos tiempos, como le digo, la condición de esa mujer era prácticamente como esas 2 monedas, casi nada de valor. Y más aún si son viudas. La Biblia indica que las viudas necesitadas deben ser apoyadas, comenzando por sus propias familias, por los hijos y los nietos. O sea, que ellos son los que deben empezar a ayudar a ellos, para luego ser asistidas por la iglesia. Pero eso la viuda debería de tener más o menos como 60 años debería de tener para ser ayudada por la iglesia. Y desgraciadamente no era así. Y no había servicios, como les digo, los que tenemos el día de hoy, servicios sociales, como welfare, como estampillas, bancos de comida. Jesús tiene muy en claro que esta mujer no estaba para dar. Ella necesitaba que alguien le diera. Ella necesitaba que alguien se ofreciera a ayudarle, pero ella decidió dar todo su sustento. No le importó. La ofrenda de esta viuda evidenció 3 cosas realmente. Una de ellas fue que para ella Dios era su verdadero tesoro. Por eso se lo entregó, lo poco que tenía. Ella no tenía nada. Ella vio en Dios su tesoro. Ella vio que realmente ella lo podía darle su sustento. Ella invirtió lo que poco que tenía. Otra de las cosas, que su gratitud era hacia Dios, era inmensa. Que realmente Dios, a él le debía todo. Por eso dio lo poco que tenía. Por eso en agradecimiento a Dios ella fue lo que dio todo.
Y número 3, y dice que ella dependía totalmente de Dios. Por eso Jesús realmente exaltó, lo que exaltó fue el corazón de esta viuda y no lo que ella había dado. Dios nunca se fijó realmente en el dinero de las personas que estaba dando. Realmente Jesús lo que estaba viendo era el corazón de cada uno de ellos, ya sea de los escribas o de esta mujer que vio su corazón de cómo dio ese dinero. La viuda dio todo lo que tenía y demostró su fe y su confianza a Dios, y esto nos lleva a recordar a la viuda de Sarepta. Si nosotros recordamos qué hizo la viuda con Elías, Elías le pidió que le cocinara pan. ¿Qué le dijo a la mujer? No tengo nada. Tengo un poco de harina, un poco de aceite, y esperar a hacer un poco de pan, dárselo a mi hijo y comerme yo una parte yo y después morir. Para mí es realmente casi lo mismo que esta viuda lo que estaba haciendo. Dar lo que tenía y esperar morir. Pero sin embargo, la viuda, después de que Elías le dijo, tú prepáramelo y verás que nada te va a faltar. Dios te va a suplir. La mujer todavía le dijo, Jehová tu Dios que vive, sabe que yo no tengo nada. Pero cuando Elías le habla de Dios, ¿qué es lo que le dice? Ella tiene fe y entrega todo. Número 5 dice, la viuda entregó todo en adoración al Señor. Dice, la viuda entregó en adoración a depositar en el arca del tesoro del templo las 2 monedas de cobre que constituyen todo su sustento. Su ofrenda fue un sacrificio genuino y total, demostrando una profunda fe, una profunda confianza en Dios, quien era el único en quien podía depositar su confianza. La mujer estaba desposeída, ella era tratada mal en la calle, nadie le daba nada, pero vio en Jesús que Él era su sustento y su esperanza. Por eso depositó en Él toda su confianza en Dios. Entregar en adoración al Señor es entregarle todo tu tiempo, no nada más tu dinero, pero también todo tu tiempo, tus recursos, tu vida. Todos realmente sin límites. No solo decir, ¿saben qué? Si hoy tengo tiempo voy a ir a la iglesia. No. Es entregarle a Dios todo. Entregarle tus primicias. El domingo es la primicia del Señor. Es el primer día. No podemos decir, a hoy si tengo tiempo voy. Lógicamente hay ocasiones en que hay cosas que tenemos que hacer y no venimos. Eso es comprensible. Pero decir, si hoy tengo tiempo voy, creo que no es justo. O tal vez dedicaré mi vida a la obra de Dios en el tiempo que me queda. Tal vez ayudar a los que necesitan. A Dios no le entregues todo lo que te sobra, a Dios entregue todo de ti. Y en estos tiempos realmente es muy común esto que sucede cuando damos lo que nos sobra. Recordemos también a Caín. ¿Cuál fue su ofrenda? Caín no dio lo mejor, dio lo que le sobraba. Abel sí dio lo mejor. Por eso fue agradable a Dios. Que Dios también vio el corazón de cada uno de ellos, de cómo dieron su ofrenda. Para concluir, este pasaje más bien es una reflexión sobre la verdadera generosidad y confianza absoluta en Dios. Esta viuda demostró y cumplió todas las expectativas. Para Dios cuenta más la actitud, la sinceridad y el corazón que hay detrás de una ofrenda, que son más importantes y valiosas que cualquier cantidad de dinero. Para Jesús es lo que cuenta. Para Dios es más valioso un sacrificio personal que cada uno de nosotros podamos hacer al servicio de la obra de Dios. Es un sacrificio personal, sincero, que una ofrenda abundante dada sin sacrificio. Las ofrendas de los escribas no significaban sacrificio alguno, porque era de lo que a ellos realmente les sobraba. Ellos tenían bastante dinero. Ellos realmente lo que hacían era depositar, así como nosotros a veces el cambio que tenemos, depositarlo en una botecito. Ellos lo hacían también de esa manera, para llegado el momento de las ofrendas que ellos daban,
ellos depositar y echar ese dinero de lo que les sobraba. La generosidad es la entrega total. Esto implica ofrecerle a Dios tu vida entera. No solo se trata de posesiones materiales. Se trata de encarnar el mensaje del Evangelio amando y sirviendo al prójimo con tu tiempo, tus bienes y tu presencia para demostrar el carácter de Jesús. También implica dejarlo todo para seguir a Jesús y entregarte a su voluntad. La fe, así como la viuda, debe ser inquebrantable y una confianza absoluta en Dios. Confiando en su bondad, en que Él es soberano y que tiene la capacidad, aún en medio de cualquier dificultad que tú te encuentres, en una incertidumbre, sabiendo que Él puede suplir tu necesidad. No importa cuál sea, debemos creer en su promesa y confiar en su plan perfecto. Dios es bueno, hermanos. ¿Por qué nosotros no darlo todo lo de nosotros si Dios lo dio todo por nosotros? Dios entregó todo, Dios entregó a su Hijo. Jesús entregó su vida. El Espíritu Santo se entregó completamente a nosotros, está con nosotros. Hagamos una reflexión, hermanos. Y cualquier cosa que hagamos, hagámoslo con el corazón. Esa es la reflexión que nosotros podemos tener el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, perdón, en este momento por tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido nuestro sustento siempre, Señor, y tú nunca nos has dejado, Padre. Gracias, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón la disposición, Señor, de nosotros ofrecernos nuestra vida completamente, Señor. A seguir confiando en ti cada día más, Señor, sabiendo que tú eres nuestro sustento, sabiendo que tú eres nuestro Padre, sabiendo que tú no nos dejas, Señor. Así como esta viuda, Señor, pone en nuestro corazón esa voluntad, esa humildad, a confiar, Señor, en que nosotros te pertenecemos y todo lo que tenemos también. Te ofrecemos nuestra vida en el día de hoy, Señor. Pon en nuestro corazón el servirte siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos.